Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola, gracias por acompañar. ¿Cómo están chicos? Patila Molano, Francesca, Amazing Daliana Melain, tu nuevo nombre, Carlos Cabello, Patricio Díaz, Andrea González, eh, la profe Dayana, hola. Bueno chicos, este es un programa distinto, de hecho estaba yo buscando hace rato un formato para poder llenar el día. Paulita querida, hola, Domi Magnolia, vayan compartiendo. Estaba buscando un formato para llenar los días miércoles y, y bueno, en el fondo se me ocurrió un programa de entrevistas que se llama Todos contra el muro. Como pueden ver, en el fondo la escenografía es la misma, quizás hasta nos vayamos al estudio 2, bueno, da lo mismo. ¿Ah? Pero en el fondo creo que sepan que la idea no es todo hablar de paranormal, no vamos a hablar de paranormal hoy día, aunque sí vamos a hablar de muchas desapariciones de dinero. La idea de este programa es tener todos los miércoles un invitado de lujo, un invitado distinto, para ir aprendiendo un poquito del acontecer nacional, etcétera. Eh, y bueno, hoy día empezamos capítulo uno de Todos contra el Muro, básicamente entrevistando a mi querido amigo Daniel Rebolledo, periodista. Él sacó un librito. Déjenme darles algunas referencias primero de Daniel. Primero que todo, ustedes deben conocerlo sin conocerlo. En el fondo, Daniel, bueno, perdón, Javier Rebolledo, el periodista Javier Rebolledo, es nacido en Santiago en 1976, es chileno, estudió periodismo en la Universidad de Finisterrae y bueno, tiene el premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado 2011 y el Premio Municipal de Literatura de Santiago 2013. Seguramente lo conocen porque, bueno, aparte de participar en varios medios nacionales, se hizo famoso por su trilogía de Los Cuervos. Seguramente han escuchado hablar de el famoso libro La Danza de los Cuervos. Después vendría el 2013 El Despertar de los Cuervos y el año 2015 A la Sombra de los Cuervos, que bueno, básicamente aborda todo lo que fue la historia de la DINA, Tejas Verde, etcétera, Manuel Contreras. Después se va con Camaleón, Doble Vida de un agente comunista, que básicamente es la vida secreta de Mariano Jara, un infiltrado comunista en las fuerzas de la dictadura. Posteriormente tiene Los Hijos del Frío, año 2018, y El Costo del Silencio, año 2019. En la primera investiga la vida de Daniel Palma Robledo, dirigente político del Partido Comunista que estaba a favor de la vía armada y que desapareció el 4 de agosto de 1976. Y en la segunda revela la historia de tres militantes de las Juventudes Comunistas que a comienzos de los 70 ingresaron a la Policía de Investigaciones con el objetivo de respaldar el futuro gobierno de lo que sería la Unidad Popular. La última obra, su último libro, su penúltimo libro es Rati, Agentes de la Oficina, la pacificación de democracia, publicado el año 2021 y que aborda la mítica oficina, que fue una entidad creada durante el gobierno de Patricio Elwin para desarmar a los grupos armados de la izquierda como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eh, Vamos ahora con su libro, vamos a conversar un poquito de su último libro, que se llama Hola, hola a todos chicos, que se llama La Guerra de Harvey, básicamente que se trata de un capitán de ejército
que es desvinculado de la institución por denunciar hechos de corrupción. Así que bienvenidos a este nuevo programa, ojalá les guste, vayan compartiendo, vayan sumando, vayan preguntando. En algún momento van a tener también ustedes la ocasión de preguntarle al invitado, de preguntarle a Javier lo que quieran, ya sea de sus libros anteriores o ya sea de este libro que voy a mostrar la portada, La Guerra de Harpy. De hecho, Javier nos distingue con su visita porque estuvo, ahí está la portada del libro, La Guerra de Harpy, y nos distingue con su visita porque estuvo, de hecho, invitado en Mentiras Verdaderas la semana pasada, junto con este capitán de ejército, y ahora nos visita acá en Todos contra el Muro. Los invito a que se vayan sumando, vamos a tener invitados de todos tipos, eh, así que vamos a ver qué pasa con esta entrevista. Vayan compartiendo, chicos, a los que les interese el tema se pueden quedar, igual no tenemos una mala audiencia, estamos con 90 conectados, se agradece, así que vamos a proceder a la entrevista. Primero también una reseña del libro. Cuando el joven Rafael Harvey, tras egresar de la escuela militar, inicia su carrera y fue enviado a las primeras destinaciones, se encontró con oficiales superiores que llevaban a cabo prácticas que le parecieron impropias o derechamente corruptas. El robo de viáticos por falsas comisiones de servicio, el uso particular de vehículos institucionales, la circulación de maletines con altas sumas de dinero en efectivo para el pago de actividades no contempladas en el presupuesto de oficiales, y más grave aún, el cobro abusivo e ilegal de pertrechos básicos para los conscriptos. Muchachos humildes que debían pagar por las prendas de su uniforme, nada de eso calzaba con la imagen que tenía del ejército, aquel universo cerrado y críptico en el que habían servido 5 generaciones de su familia, detentando altas responsabilidades del mando. Cuando decidió denunciar las aberraciones, no pudo imaginar que estaba dando un salto al vacío que lo conduciría a la cárcel militar por sedición y que eventualmente le significaría la expulsión de aquel mundo de uniformes y consignas patrióticas. Como paracaidista sabía que una vez en el aire, luego de saltar desde el avión, no había vuelta atrás y que su sobrevivencia dependía de seguir todos los protocolos. ¡Wow! Interesante. Vamos a ver entonces qué pasa. Vamos a entrevistar entonces a nuestro amigo Javier Rebolledo. Como les digo, hay un espacio, chicos. Eh, no te preocupes, Anita, hasta cuando aguantes nomás. Y van a tener un espacio para preguntar. Así que vamos con Javier. Lo que usted ha marcado no existe. Pam, pam, pam. Se me había olvidado conectar el Bluetooth. Hola, 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 Huguito. Oh, Javier, ¿qué tal? hola, ¿cómo estás? ¿Me escucháis bien? Sí, te escucho perfecto, sí. A ver, espera un poquito, acércate, sí, tú un poquito más, a ver, o déjame subir yo el volumen. ¿Ahí? Ahí, perfecto, ahí te escucho perfecto, Javier. Oye, primero de todo, gracias por aceptar la invitación. Obviamente que preferí llamarte para, para cumplir obviamente con el horario. Aún así, déjame anunciar mis auspiciadores, que de hecho está uno de ellos acá, y vamos con la entrevista. En todo caso, ya di una Ya. reseña
de tu biografía, pero la saqué de Wikipedia como Yasna Proboste, así que espero no haber Está pecado bien, en nada. está bien, no, pero está correcta. En este Sí, caso está correcta. bueno, a nuestros auspiciadores, gracias, a Iboyé, más 569-531-44827, a la abogada Verónica Cuña, más 569-762-48400, al CDVET, Centro de Diagnóstico Veterinario, más 562-326-95362, a Hugo Palacio, que lo veo conectado ahí, eh, Dento Center, que lo pueden encontrar en el más 569-671-27574, poleras y polerones Junco, al WhatsApp más 569-930-19175 y al sexshop playshop.cl, www.playshop.cl. Javier, vámonos con, oye, primero que todo, gracias. Tuviste una muy buena presentación del libro Mentiras Verdaderas de la Guerra de Harvey. Ujú. Y obviamente que quería que presentaras el libro. De hecho, hay 107 personas conectadas. Cuéntanos un poquito de qué se trata el libro y quién es este misterioso personaje Harvey. ¿Cómo diste con él? Ujú. ¿O él dio contigo? Él dio conmigo en este caso. El Rafael es un oficial de ejército, ahora en retiro, y cuando ¿Ya? nos conocimos en 2018 estaba todavía dentro del ejército y era un activo denunciante de corrupción. Por ¿Ya? ende, estaba siendo hostigado y perseguido por parte del ejército en ese mismo momento. ¿Ya? Y con esa historia, un poco, llegó a mí y me propuso la idea de hacer un libro en el cual él se abriera a contarme su vida, digamos, una parte de su vida, y por otro lado también las denuncias que tenía, que estaba haciendo de corrupción respecto de lo que sucedía en ese momento al interior del ejército, que estaba en medio del Milicogate, digamos, en los medios de Claro. comunicación. Entonces me pareció interesante, por un lado, la parte, como te digo, de la denuncia dura, que habían varias denuncias que él Ujú. tenía y que le estaban haciendo llegar otros oficiales y suboficiales del ejército que se dieron cuenta que él digamos, estaba denunciando y lo comenzaron a usar como buzón mensajero. Ujú. Y por otro lado estaba la historia de un hombre que era quinta generación dentro del ejército, nieto de comandante en jefe, perdón, de jefe del Estado Mayor del Ejército, bisnieto de comandante y jefe del Ejército, nieto de un presidente de la República, todos militares, digamos, y él quinta Mira, generación, todos indefectiblemente oficiales del Ejército. Entonces no era una crítica o una historia que venía, si tú quieres, desde el lado de una persona picada en claro. contra de la institución, no, era la historia de una persona que de muchas formas encarna el espíritu de lo que conocemos por el ejército, y yo por lo menos nunca había tenido acceso a que alguien me contara y me dijera: el ejército funciona así, de Wow. esta manera, digamos, así nos forman en la escuela militar, estas son digamos, no sé, todas las, digamos, las ceremonias que tenemos, las cuestiones que ustedes no saben que suceden, el clasismo, el pinochetismo, el patriotismo, etcétera. Todas esas, cómo funciona en el fondo la institución por dentro. Y Rafael se abrió Ujú. a contarme todo eso, digamos, y eso para mí era muy enriquecedor desde el punto de vista histórico también, de uno saberlo como civil, digamos. ¿Mm? Ahora bien, Rafael, bueno, él fue expulsado, fue en el fondo, ¿en qué condición se retira del ejército? Lo dan de baja? ¿Lo expulsan? ¿Tiene algún beneficio, etcétera? ¿Jubilación, qué sé yo? ¿O se hace de tal modo este mecanismo para echarlo sin ningún tipo de beneficio social? Mm. No, mira, hoy día Rafael está en retiro, está con su jubilación porque cumplió sus 20 años de servicio, Perfecto. pero la idea del ejército no era esa, hay que decirlo, digamos, esto fue una Ujú. guerra en la cual, en primer lugar, Rafael intenta defender a un grupo Esto parte por una situación, si tú quieres, ínfima desde el punto de vista monetario, Ujú. pero importante desde el punto de vista valórico. Le estaban cobrando, luego lo sucedió con Antuco, digamos que todos supimos lo que pasó.
Ujú. con los Así soldados es. conscriptos, se encontró con que en el regimiento Tacna, donde él estaba sirviendo, a unos conscriptos, a todo el batallón de conscriptos se le estaba solicitando el pago por materiales de abrigo, es decir, por gorros, Wow. por coipas y por guantes, es decir, eran cabros de escasísimos recursos, como es la realidad de Chile, respecto de los conscriptos que prestan este servicio, además, al país. Y encima se les estaba cobrando por estos materiales de abrigo y ellos averiguaron que en otros regimientos se los entregaban gratis y que no tenían por qué pagarlo. Entonces Rafael elevó esta queja, digamos, que venía desde las bases mismas al director al comandante del regimiento, no una Ujú. negativa, después al jefe de la segunda división, no otra negativa, y así fue subiendo, y estando en servicio activo, digamos, con el grado 1 que se llama, o sea, calificación en lista 1, Ujú. sin embargo lo pasaron a lista de complemento. Es decir, una Wow. contradicción absoluta, en situación de que estos se tienen que llenar por prelación, digamos. En primer lugar, tienen que irse a retiro o a complemento los que están en lista 3, después en lista 2, y Rafael estaba en lista 1 y sin embargo lo llamaron a complemento. Y posterior a eso lo acusaron de haber llamado a la sedición a los soldados del regimiento que estaban alegando esto y lo metieron preso. Por primera vez en la historia el ejército procesaba por sedición a un oficial de ejército y estaba pidiendo una pena de 15 años. Rafael en ese momento todavía estaba estudiando Derecho dentro de la institución y eso lo estaban liquidando, absolutamente liquidando. Y ahí es cuando él se acerca, después de estar preso, al abogado Nelson Caucoto, quien lo comienza a representar junto a Francisco Ugaz, y empiezan a dar esta batalla por intentar sacar a Rafael de esta cárcel, además, digamos, extra, que es la justicia militar, ya libre, pero se daba cuenta preso dentro de una institución y dentro de un sistema judicial que no permite la existencia de denunciantes y de denuncias de corrupción, digamos, porque la mayoría de los cargos, jueces, fiscales, auditores, etcétera, son prácticamente nombrados a dedo por el comandante en jefe del ejército. Wow. Entonces, esa fue la pelea que se fue dando. La presidenta Michelle Bachelet, a petición del comandante en jefe de la época, el general Oviedo, quien pide por primera vez el retiro de Rafael el año 2016, la presidenta lo niega, el Ujú. ministro de Defensa en ese momento, José Antonio Gómez, también lo niega, y se libra esta batalla judicial, como te digo, que finalmente la dirime el presidente de la República, tristemente Sebastián Piñera en el año 2020, quien solicita que Rafael se vaya, o sea, a petición del comandante en jefe actual, Ricardo Ujú. Martínez, solicita que Rafael se vaya a retiro y la firma el presidente de la República, y paradójicamente el mismo año que Rafael es encontrado por la Corte Suprema absolutamente inocente de los cargos en su contra, de sedición, que es la razón por la cual se inicia toda esta guerra. Y fíjate que cuando Rafael intenta perseguir las responsabilidades de las personas que iniciaron esta sedición en su contra y Ujú. pide el proceso que estaba radicado en la Corte Suprema, ¿sabes lo que sucede? La Corte Suprema lo manda Ujú. vía Correos Chile en un vehículo a la Corte Marcial, justamente para que vuelva al lugar de origen el proceso, y Rafael en ese momento iba a pedir copia, tenía pedida copia ya del expediente judicial. Sin embargo el camión fue asaltado. ¿Sabes qué es lo que se robaron del camión? El proceso judicial. Nada más El que proceso eso. judicial, nada más, el proceso judicial hoy día está extraviado. Wow. Y eso impidió Ujú. hasta ahora que Rafael haya podido perseguir las responsabilidades de las personas que lo persiguieron, dijeron que lo acusaron falsamente, etcétera. Sabemos también, posteriormente nos enteramos de que Rafael, Mauricio Weibel fueron víctimas de interceptaciones telefónicas por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército, y que otros colegas periodistas y también yo fuimos víctimas de control, si tú quieres, de algún tipo de seguimiento, lo que se sabe hasta ahora, por cubrir temas que tienen que ver con la corrupción, aludiendo a la ley, invocando al ejército a la ley de inteligencia, que no tiene que ver con corrupción. O sea, Absolutamente. la ley de inteligencia faculta al ejército para pinchar teléfono, para hacer seguimiento en circunstancias de que distintos tipos de personas, digamos cualquier persona,
pueda poner en riesgo la seguridad nacional, digamos, a través de distintas formas, a través del narcotráfico, del crimen organizado, etcétera. Esas son las causales que permiten. Y sin embargo, se dio esta situación en la cual el ejército aparece más bien cuidándose la espalda Eso te de iba a las decir. situaciones que hoy día las aquejan en el Milico Gate. Vamos de hecho de lo particular a lo general, porque finalmente tu libro es una reflexión respecto a unas Fuerzas Armadas que en el fondo todavía nadie controla, nadie le pone el cascabel al gato. Básicamente funcionan con un presupuesto. Hay un ministro de Defensa que más parece un vocero de efectivamente las necesidades de las Fuerzas Armadas, pero que no tiene ningún tipo de mando efectivo o real. Está el tema de la Ujú. familia militar, de la cual ya hablaba Hernán Millas en su momento. Entonces vamos por eso de lo particular a lo general. ¿Cuáles son las primeras denuncias que hace Rafael Harvey efectivamente a sus superiores? ¿Cuáles son las quejas que hace? Que lo ponen en el ojo del huracán. Mira, en realidad son varias. Él parte detectando distintos tipos de robos, si tú quieres, y de situaciones que estaban de muchas formas anquilosadas dentro de la institución. ¿Mm? Ujú, Cobros, por ejemplo, a la oficialidad para, no sé, para casino, ujú, un cobro por casino en circunstancias de que el dinero no, digamos, no era utilizado para compras de, digamos, de comida, sino que se utilizaba la plata que el Estado les entrega al ejército para dar la comida y sin embargo les cobraban esas platas. Otras ujú. cuestiones, digamos, de distintas actividades que tenían que ver con corrupción, como por ejemplo las falsas comisiones de servicio de Ya. oficiales de ejército en circunstancias de que no se iban a las comisiones de servicio, sin embargo se cobraban las comisiones de servicio y los oficiales seguían en el regimiento y se utilizaban para distintos fines. También, por ejemplo, la existencia O sea, en algún perdóname, me estáis momento hablando de de, viajes que le nunca pidieron, se perdón, realizaban, viajes que nunca se realizaban, pero en el fondo se cobraba la comisión de servicio, etcétera, los viáticos. exactamente. Por Wow. ejemplo, también el hecho de que en algún momento a Rafael le pidieron hacerse cargo de 20 millones de pesos Ujú. que no tenían lugar de procedencia y no estaban contabilizados en ninguna, digamos, contabilidad oficial. Y era dinero que había llegado al regimiento a través de la ley reservada del cobre, pero en maletines Wow. de dinero. Había llegado a través del general, jefe del Estado Mayor General del Ejército, el general Alfredo Ewing, que Ujú. se lo había entregado todo esto, versión de Rafael, al comandante del regimiento, John Griffiths, que en ese momento era coronel y que posteriormente fue procesado por el Milico Gate, digamos, en Ujú. la empresa, y está hasta ahora procesado en la lista de empresas de turismo. Y Así estas es. cosas, claro, imagínate, estaba tan institucionalizado que lo empiezan a hacer parte a él del sistema, porque le pasan estos 20 millones O sea, y asumen le dicen, que tú él hazte siendo, cargo, ríndelos, claro, tú ríndelos. Y entonces, algunos de los ítems que Rafael tenía que rendir eran fiesta, por ejemplo, una fiesta dentro del regimiento. o sea, me Entonces estáis dice, diciendo que, a ¿qué puede ver, tener que ver? llegaba un maletín con 20 millones al regimiento y había que gastarlo como sea porque era la ley del cobre y para que te la podían renovar el año siguiente, esta plata extra, por decirlo así, que llegaba en maletín fuera de cualquier tipo de contabilidad, había que gastarla en algo, en lo que fuera. Exacto, Ya, y en este caso, exacto. fiestas. Ok. Wow. Y, Y bueno, ujú, y él ahí comienza sus primeras denuncias. Al principio no podía denunciarlo directamente, entonces utiliza intermediarios. ya. Otra gente le entrega los antecedentes para que los entreguen a su vez a Contraloría. O, por ejemplo, también lo de las comisiones de servicio lo denunció internamente a través del batallón de inteligencia, a ver si la DINE Ujú. hacía algo con estas denuncias. Y sin embargo, con lo que se encuentra es que, al parecer, la propia DINE le entrega, lo echa al agua con la dirección del regimiento. ¿Mm? Wow. Lo mismo le pasó dos veces, digamos, también le pasó con Contraloría del Ejército, que la información llegó, que él denunció, llegó de vuelta al Ejército, entonces se sentía realmente prisionero de estas situaciones. Y esto revienta cuando Rafael ya prácticamente egresado, o sea, con bastante, digamos, más bien adelantado en Ujú. Derecho, en estudios de Derecho, que estaba llevando de forma paralela, justamente para cuidarse de estas situaciones de corrupción y para poder denunciarlo.
en su momento se encuentra con que estos conscriptos, que no tienen nada que ver, se les está cobrando un dinero por estos materiales de abrigo, y que este dinero al parecer va a ser utilizado también dentro del regimiento para distintos fines. Y eso no lo tolera y lo lleva a transformarse en el enemigo público número uno del ejército. Cuando Rafael denuncia esta situación a tribunales y presenta en un momento un recurso de protección producto de estos cobros, el comandante en jefe de la época, el general Oviedo, responde que Rafael está atacando al ejército, cuando Rafael no estaba atacando al ejército. Pues lo que Rafael estaba estaba denunciando atacando era corrupción lo que él en un estimaba. regimiento en particular, pero ahí tú tienes la reacción y la respuesta corporativa de una institución que se siente atacada en su conjunto al ser denunciada la corrupción. Mira, aquí tengo dos ex conscriptos que nos están viendo, Raúl Ojeda y Benito Bastea. De hecho, nos comentan más o menos cosas muy parecidas a las que tú nos dices. En el año 95, dice Benito Bastea, me tocó hacer el servicio militar en el Cerro Chena y nos cobraban lavandería y cine, cosas que nunca tuvimos. Se cobraba lavandería y cine, pero ellos no tuvieron ni lavandería ni tuvieron cine. Raúl Ojeda dice que le pagaban 20.000 pesos mensuales, pero al final les descontaban todo y al final quedaba con 1.000 pesos en efectivo haciendo el servicio militar, por si acaso. Así que ahí está complementando un poquito la gente. Mira, Merino Bastida dice, en el Chena nos pasaron botas y ropa muy viejas. Entonces en el fondo ni siquiera es que ya tenemos este dinero que en el fondo aparece un ejército nadando en lo que son los fondos reservados del cobre, pero que ni siquiera es para la tropa, sino que en el fondo esto para en medio y es para cosas que simplemente no se sabe. O sea, ¿quién se llevaba finalmente esos 20 millones que tú mencionas para la casa? Claro, nunca, ahí uno ya no tiene idea de qué es lo que hacen con la plata estos gallos, ¿cachai? Entonces es complicado y esto es, como estábamos hablando, herencia. Lamentablemente, bueno, tú sabes, yo me he cubierto la dictadura extensamente a través de otras publicaciones y tengo que decir que lamentablemente nuevamente es herencia, tal como la violación a los derechos humanos que estamos viendo hoy día y que hemos visto hoy día en las policías. Yo creo que son herencia de alguna manera de la dictadura cívico-militar. Te puedo decir que esta parte del descaro que hemos visto en el Milico Gate y de estos, lo mismo lo que me estás diciendo tú, digamos, que ven los conscriptos, que vio Rafael y que vieron muchas otras personas que han estado en el ejército, es también herencia, yo creo, bastante, por un lado, de una mala forma de funcionar del ejército, y a nivel macro, en cuanto a los robos gigantescos, tiene que ver con toda la modificación a través de decretos, leyes y de leyes que hizo el ejército durante la dictadura. Esto de modificar, por ejemplo, la utilización de la ley reservada del cobre y asignarle cuentas reservadas, contabilidad reservada y uso reservado, ¿qué es lo que significa en la práctica? Significa que la plata que reciben, producto de la ley reservada del cobre, entra a una bolsa negra. Mira, tenemos más reacciones. Espérame un segundo, déjale leerte. Nadie sabe lo que hacen. Patricio Díaz Carrasco, mi hijo estuvo en Copiapó y le pedían de todo y le descontaban la lavandería. Aparte que le daban franco una semana y salía más barato que se viniera a la casa en Santiago a que se quedara allá. Aparte que los mandaban a la vida. Prácticamente, bueno, tenían que pagarse el uniforme, etcétera. Te estoy contando algunas reacciones acá en la caja de comentarios, pero efectivamente, como tú dices, esto tiene razones más profundas. De hecho, pareciera que todos los comandantes en jefe, desde Pinochet hasta el día de hoy, tienen un prontuario propio, ¿ok? ¿Qué opinas del actual comandante en jefe? Que se tenían muchas esperanzas de él, ojo, porque muchos lo veían como un general cercano a la tropa, etcétera. Dime un poquito, cuéntanos qué has encontrado respecto a Martínez Menantó. Bueno, ahí en el libro se explica que Ricardo Martínez fue una de las principales personas que comenzó, digamos, a hostigar a Rafael antes de que esta guerra se declarara, digamos así, efectivamente. Hubo algunos encontrones previos. Rafael, como yo te conté, denunció el hecho de que se estaban cobrando
estas comisiones de servicio falsas y le puso la acusación concretamente al comandante del regimiento, el coronel en este momento en retiro, Juan Carlos Vega. El denunciarlo y el señalar en una ocasión que se trataba de un ladrón le significó un castigo bastante severo en su hoja de vida, y sin embargo el tiempo fue probando a través de las denuncias, por ejemplo, del cabo Cristiano Paso también, de que en ese regimiento, digamos, se inflaban arreglos a vehículos, no se hacían arreglos a vehículos respaldados en facturas por hechos falsos, digamos, básicamente la misma forma de operar del Milico Gate, pero en este regimiento en específico. Se ocupaban vehículos, por ejemplo, del comandante en jefe y de los altos oficiales, se arrendaban para matrimonios dentro del mismo ejército, todo esto ocupando el combustible de la ley reservada del cobre. Se ocupaban vehículos, camiones gigantescos para las mudanzas de los oficiales con la combustible de la ley reservada del cobre. Se utilizaban los choferes, los suboficiales del regimiento Tacna ahí para llevar a las señoras, las esposas de los generales del ejército pertenecientes al alto mando en labores que no les corresponden, para pasear perros los utilizaban. Y esto fue grabado incluso en un reportaje que llevó a cabo Emilio Sutherland, si quieres después podemos conversar de eso, quien aparece en el libro y quien posteriormente también apareció en la prensa denunciando que yo lo había acusado injustamente. Pero la verdad es que incluso se hizo un reportaje en Canal 13 que nunca se pasó en la televisión denunciando estas situaciones. Rafael... O sea, me estáis diciendo, perdón, que hay un reportaje de Canal 13 que está listo, editado, que habla de estas mismas irregularidades que tú me estás contando y que nunca salió al aire. Claro, nunca vio la luz, fíjate, y yo lo publiqué en el libro porque Rafael me contó que estando preso, viste que a Rafael lo metieron preso por defender a los conscriptos, había llegado un oficial de inteligencia amigo de él y le dijo: ¿por qué te metiste en este problema si estos tipos tienen la corrupción metida adentro de la cabeza? Le dijo: yo personalmente le pagué a Emilio Sutherland, desde la Dirección de Inteligencia del Ejército me ordenaron, y le pagué 200 millones de pesos a Emilio Sutherland porque bajara un reportaje que tenía que ver con corrupción dentro del ejército. Esto se enteró Rafael cuando estaba preso en el año 2015, ¿cierto? Pero posteriormente se conoció un audio que grabó el coronel Clovis Montero, uno de los principales inculpados en el Milico Gate. Así es. Grabó un audio al general Joso Santich, uno de los más arriba que él, en la escala jerárquica del ejército. Lo graba en el fondo porque estaban digamos, tirando a los tiburones solamente a Clovis Montero, y Clovis Montero graba al general Joso Santich, y el general Joso Santich le dice: pero puta, perdona, sí, pero en esos términos, dice: ¿para qué te metiste textual con los cabos? Le dice: con los cabos, y cuando te metís con los cabos, siempre queda la cagada. Y mira, le dice: yo tuve un problema con un cabo hueón, le dice, que estaba haciendo un reportaje con el Emilio Sutherland. Y tuve que ir yo mismo para bajar el reportaje de Sutherland. O sea, eso está respaldado por una llamada telefónica. General perteneciente al alto mando del ejército. Wow. Dice eso respecto de Emilio Sutherland. Y yo ya tenía este antecedente que Rafael me había entregado respecto del pago a Sutherland. Así que fui donde las fuentes que le entregaron la información para este reportaje a Emilio Sutherland, que era un suboficial en retiro, y él me dijo: Sutherland a mí me grabó, incluso es una reconstitución de escena del día en que mi señora tuvo que dar a luz como indigente producto de que a mí me echaron por denunciar corrupción dentro del ejército. Estuvo grabando 6 meses, lo llevé al edificio de los generales, grabó a las mujeres a los oficiales paseando los perros, y después lo tenía hecho, armado, me lo mostró, y me dijo que iba a pasarlo tal día, y ese día no lo pasaron. Y en cambio salió un reportaje en contra de un coronel, que Emilio Sutherland apareció en la prensa diciendo que como que tiró un reportaje y que bajó este otro reportaje en los generales porque en realidad faltaba información, porque no estaba muy bueno, pero que había tirado de un alto oficial. Mentira. Tiró un reportaje en contra de un coronel de ejército que ya iba a ser llamado a retiro en esa ocasión, a cambio de no tirar un reportaje que afectaba al alto mando del ejército. Emilio Sutherland apareció ahora en la prensa
señalando esto, como que yo hubiera actuado de mala fe, como que puse en Mentiras Verdaderas su versión en último lugar, pero lo concreto es que se bajó un reportaje donde aparecían seriamente cuestionados un regimiento y varios generales pertenecientes al alto mando a cambio de un reportaje en el cual apareció un coronel de muchos dentro del ejército denunciando porque en el fondo utilizaba un camión y vendía fardos de pasto a un regimiento que lo sacaba desde su campo. Entonces, yo para mí queda, te digo, en tela de juicio. Yo no sé si recibió, y lo puse en el libro, no tengo idea si recibió la plata o no recibió la plata, y yo puse la versión de Emilio Sutherland en el libro. Sin embargo, él dice, Sutherland dijo, yo he guardado silencio de alguna manera estoico durante mucho tiempo frente a muchos hostigamientos, pero ahora decidí que ya no más porque tiene todo un límite. Yo no sé qué límite rompí yo, digamos, con haber puesto esto. Si yo lo llamé, le pregunté, puse su versión, pero también creí válido, sobre todo porque en el momento en que se bajó el reportaje, en ese mismo momento estaba asumiendo como propietario del canal Andrónico Luksic, que es un amigo cercano y benefactor y oficial de reserva VIP del Ejército de Chile, digamos, y todas estas bajas coinciden con eso. Entonces cuando Sutherland me dice, no, si el reportaje en realidad no estaba muy bueno, me dijo, le faltaban imágenes, y yo después le digo, pero ¿cómo no va a estar bueno un reportaje donde esté denunciando generales? La ley reservada del cobre. Me dice, sí, pensándolo ahora en el tiempo, sí era bueno, me dice, pero, bueno, me dice, yo lo defendí en realidad, me dijo, lo defendí harto el reportaje, entonces, ¿cómo? Si no era bueno, ¿por qué lo defendiste tanto? Y lo defendí tanto, pero igual me lo bajaron. Entonces, también dentro de la conversación que tuve con Sutherland, tengo que decirlo, hay más de una versión del mismo, cuando yo le sigo preguntando respecto a este tema o le insisto sobre este tema. Mira, aquí de hecho Antonio Núñez dice, claro, el reportaje no salió al aire, es la versión de Antonio, no salió al aire porque la administración Luksic lo bajó, pero Emilio Sutherland niega el pago de los 200 millones. De hecho, emplazó al autor del libro, que eres tú, no sabe Antonio que estoy hablando contigo, a que mostrara las pruebas. Y tú tienes las pruebas que efectivamente son esta grabación, de hecho, donde se menciona esta entrega de dinero. No hay una grabación de la entrega de dinero. Hay una grabación donde Joso Sánchez dice que le bajó el reportaje y que fue a hablar, digamos, para que le bajaran el reportaje a Emilio Sutherland. No se dice con quién habló Joso Sánchez, sino que Joso Sánchez dice que directamente hizo gestiones para hacerlo. Y esto se suma al testimonio que recibe Rafael Harvey, estando preso, de un oficial de inteligencia donde le señala que él mismo le pagó este dinero para bajar este mismo reportaje, digamos, a Emilio Sutherland. Yo te digo, yo no sé, y nunca creo que vamos a tener la certeza de lo sucedido, pero mira, yo siempre he tenido reparos éticos respecto a la forma de trabajar de este periodista, pero no puedo decir que eso lleve necesariamente a que esto haya sucedido de esta forma. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, estar en el supermercado Líder, al cual voy de vez en cuando a comprar algunas cosas, y encontrarme en los pasillos con Emilio Sutherland invitándome a comprar, por ejemplo. Una empresa que tiene acusaciones, digamos, denuncia la inspección del trabajo desde hace tiempo, tenía por el multiroot, por ejemplo, prácticas antisindicales, etcétera. Entonces, ¿dónde está el tío Emilio? Ahí me pregunto yo. O y en general, en las denuncias que van de la plaza, en la corrupción, de la Plaza Italia hacia arriba, ¿cierto? Yo no digo que esté mal que él denuncie la corrupción o la delincuencia de la Plaza Italia hacia abajo, pero no debiera ser un sesgo como el que hace, porque yo no lo he visto, te digo sinceramente, denunciando a los poderosos, sino que simplemente cuando hay un poderoso que podría haber bajado un reportaje, si esto no lo publicamos nosotros en el libro, nadie sabe que existió ese reportaje. Mira, nadie nunca habría sabido que se hizo esa investigación. Otro comentario acá de Natacha Matus. Son harto trucho los del ejército. Mi mamá estuvo unos años trabajando para uno de sus hoteles. Tiene hoteles propios. Hasta que no aguantó más los malos tratos, tuvo que llegar al Tribunal del Trabajo porque no le querían pagar ni las imposiciones ni los sueldos retenidos. Y mi mamá le dijo al abogado de los milicos que lo iba a hacer público, y recién ahí le pagaron todo lo que debían para que no lo llevara a la televisión. Eso es verdad, tienen hoteles
institucionales o algo así? No, la verdad es que no lo sé, y no sé si harán negocios con ellos. Sé que tienen muchas propiedades, ¿Ya? digamos, y que se han hecho en distintos momentos de la historia de este país, que es, digamos, una inmobiliaria gigantesca, y que cada cierto tiempo se van desligando, vendiendo estos paños gigantescos que tienen y que les traen ganancias, pero multimillonarias, eso sí. Ahora bien, vamos a seguir hablando del tema de las plata, de los desvíos de dinero, pero lo que tú me estás hablando, Javier, es casi de una familia mafiosa, es casi de una ley del silencio, donde efectivamente quien la rompe cae en desgracia, etcétera. Esto es casi como la mafia italiana. Tú me hablaste también al comienzo, y yo creo que también es gravísimo, el tema de que casi ya después de 30 años del retorno a la democracia, todavía el ejército es intrínsecamente pinochetista. ¿Qué pudiste indagar sobre eso? ¿El ejército realmente tiene un discurso Sí, hacia afuera? Dígase ya, ok, a este regimiento le vamos a poner, qué sé yo, Carlos Prats. A este regimiento le vamos a poner ya, ok, General Schneider. Pero básicamente, ¿cuál es la doctrina del ejército por dentro? Sigue siendo... mira, Ujú. lo que yo pude pesquisar de acuerdo al testimonio de Mira, Rafael aquí me es que por lo confirma todo menos, esto o que sea, existe un hotel militar en Providencia. ¿Ah? Y sí, Antonio sí, sí, Núñez dice, ese hotel militar que yo sepa todavía sí, buen punto sigue. del tema del supermercado líder. Creo que un periodista no debería prestarse para hacer propaganda de un producto. Ya, vamos con lo que nos iba a decir Ujú, respecto a la doctrina interna, a la familia ujú. militar. Bueno, Rafael desde chico, digamos, prácticamente con la leche materna, respiró este pinochetismo que está incrustado y que ha seguido incrustado dentro del ejército por distintos motivos. Por ejemplo, el hecho de que, no sé, pues los violadores de los derechos humanos tienen prácticamente varios de ellos familias completas, estando presos ellos dentro del ejército. ¿Mm? O sea, en el Eso en fondo, otros si te lugares del mundo entiendo se, bien, se prohíbe. un violador de derechos humanos que está en Punta Peuco, que tampoco, bueno, es una cárcel incómoda, por decirlo así, para solventar esa falta, por decirlo así, de ese ingreso en el hogar, se contrata a la familia sin ningún tipo de concurso o a miembros de la familia para suplir ese sueldo, por decirlo así. Ujú. Tal cual. Claro, bueno, como te decía, un pinochetismo, digamos, marcado que Rafael vio desde el comienzo, desde que partió, desde su infancia en dictadura, pero Ujú. que después en democracia, ya hasta el año 2005, me decía que todos los años se hacía no solo una celebración dentro de los regimientos con un día como de prácticamente de silencio, digamos, el 11 de septiembre, para pensar en lo importante que había sido ese día, porque había cambiado los destinos, una misa con un sacerdote explicándole todo desde el punto de vista de los militares y con un Dios absolutamente pinochetista que justificaba una visión, digamos, del Dios, de este Dios católico Ujú. que compartimos todos, pero con una visión de que justificaba en el fondo todo lo sucedido en el país, y sabemos que todo lo sucedido en el país, digamos, incluye detenido desaparecido, las peores torturas que se le pueden aplicar a un ser humano. Mm. Entonces, desde ahí, un adoctrinamiento absoluto de justificación y de cariño, por un lado por la dictadura y en segundo lugar por la figura del general Pinochet. No hay que olvidar que la derecha de este país abandonó la figura del general Pinochet no por violador de los derechos humanos, sino que por ladrón. ¿Mm? Ujú. Cuando se descubrió el caso Rix y las Efectivamente. cuentas. Ujú. Ahí fue cuando, y eso habla del relativismo moral también, el mismo relativismo moral campante dentro del ejército hasta el año 2004-2005. Yo te decía, las ceremonias de celebración del 11 de septiembre se hacían públicas dentro de Claro. los regimientos, públicamente. Entonces, ¿cómo tienes, imagínate tú por un lado, una institución que dice nunca más? Nunca más. Tenemos ahí Juan Emilio Cheire, el general, también hoy día procesado por violación de los derechos humanos. Nunca más, Ujú. gritándolo a los cuatro vientos. Y la gente, entre comillas, creyéndose eso. Pinochet procesado, muere procesado, ¿cierto? Varios militares presos,
y por otro lado tiene dentro de los regimientos celebrando el 11 de septiembre, que es lo que dio pie a todo esto. Entonces no se entiende, Mira, es más, no se yo te entiende. diría que, no sé si este antecedente lo tenías, pero yo creo que hay un retorno al pinochetismo. Incluso, a ver, hubo un intento de esconder a Pinochet casi como una figura vergonzosa durante algunos años, pero me da la impresión de que ahora esto está totalmente desatado. Yo no sé si tú supiste que por mucho tiempo estuvo cubierta la placa que decía que el Museo Militar, ex Escuela Militar, había sido inaugurada durante el gobierno del presidente Augusto Pinochet Ugarte. Yo no sé si tú sabes que esto se destapó nuevamente, esta placa está a la vista. No Entonces tenía idea, me fíjate, da la mira. impresión, me da la impresión, querido Javier, que en el fondo esta especie de nunca más solapado que, como tú dices, recién se empieza a instaurar con Cheire, en la comandancia en jefe, invitando a la familia Prats a ciertos eventos, se está desdibujando. O sea, yo te reitero, en el fondo hay placas que se están develando, etcétera, y que van a contrapelo de todo lo que está pasando en la sociedad civil. Claro, eso me hace, lo que tú me dices me hace mucho sentido por lo que estamos conversando. Puedes decir, hay un discurso público Ujú. y por otro lado tienes celebrando los 11 de septiembre. No nos olvidemos que hace no mucho tiempo el hijo de Miguel Krasnov, amparado por el director de la escuela de la escuela militar, Sí. también hijo de un violador de derechos humanos, Ujú. le hicieron una celebración y un homenaje a los presos de Punta Peuco Así es. delante de la gente de la escuela en la escuela militar, que es la escuela de formación por excelencia. Mm. Después, cuando se conoció el video, cuando se filtró el video, lo llamaron a retiro y el ejército, digamos, puso el grito en el cielo. Pero si no es porque se filtra el video, no pasa nada. ¿Cuál es el pacto aquí? ¿Cuál es el pacto finalmente que hay, Javier, con la autoridad civil? Mira, Básicamente yo es, creo que nosotros vamos a mostrar un rostro lo que hacia pasa, afuera. Ajá. lo que pasa en el fondo Ujú. es que ellos justifican el golpe militar, creen que el golpe militar estuvo bien y tratan de hacer, entre comillas, una separación entre lo que es el golpe militar y la violación de los derechos humanos, y no se puede hacer, Es que, porque claro, a sin mí me da violación la de los derechos impresión humanos que, no se habría llevado a cabo a ver, a el mí me da la sistema exitosamente. impresión de que el ejército, claro, tiene esta tensión. Si ellos reconocen que efectivamente el golpe militar fue un error, fue una intromisión, fue una ruptura del orden institucional, si efectivamente reconocen que se cometieron violaciones horribles a los derechos humanos, si reconocen que de hecho hubo robos del propio Pinochet, que inicia toda esta cultura de la corrupción con las aristas Sema Chile, Banco Rix, se aceptan que en el fondo existe este Pinochet que le pide a sus amigos que lo saquen de Londres, dígase los empresarios, sin ningún tipo de honor, obviamente. Díganle a mis amigos que me saquen de aquí, palabras textuales. En el fondo tendría el ejército que mirarse a sí mismo. Y yo creo que eso, yo creo que por Mm, ahí va el tema. O sea, les resulta imposible mirarse a sí mismos, reconocer estos errores, porque se derrumba toda la imagen del ejército prusiano que viene, bueno, desde la guerra civil de 1891. Yo creo que realmente hay un problema grave, yo te diría casi psicológico en el ejército, de mirarse a sí mismo y poder reconocer los errores. O sea, hay un acuerdo, me da la impresión, con el poder civil, de que ellos van a ceder en ciertas cosas y que hay ciertas cosas que efectivamente, como tú bien dices, no pueden salir hacia afuera. Si se cuela un video, lo siento, aquí va a haber algunas cabezas que van a rodar, pero mm. lo que es la generalidad, el generalato, la alta oficialidad, sigue siendo absolutamente pinochetista, sigue siendo absolutamente, como tú dices, esta visión torcida de la religión, una especie de marianismo casi franquista, por decirlo así. Eh, Mm. y es imposible que se miren a sí mismos, porque se derrumba todo el castillo de naipes. Claro, exactamente. Y está tal como tú dices, está todo esto amparado en un castillo de naipes, que es muy fácil votar, digamos, porque
en el fondo, el mismo discurso de Lavín, ¿cierto? En algún momento, y de la derecha, que ya, como que ya no lo repiten porque suena estúpido, ¿cierto? Que es como, mira, yo apoyo todo lo que hizo bien la dictadura, el gobierno militar, dicen, todo en materia económica, pero no las violaciones a los derechos humanos. Y nos sacan una suma que es muy simple, y ellos mismos lo saben en el fondo, pero ahora ya quedaron más en evidencia. Sin violación a los derechos humanos no se habrían llevado a cabo las modificaciones económicas que se hicieron en este país, y todo lo que ellos ven como el milagro económico, que hemos sabido ahora y nos hemos dado cuenta con el tiempo que no era nada tan un milagro económico tan grande. Sin violación a los derechos humanos no se lleva a cabo el plan laboral. Sin violación a los derechos humanos no se llevan a cabo los decretos leyes que modificaron la educación de este país y la volvieron paupérrima para siempre. Oye, sin la violación a los derechos humanos no se lleva a cabo este cambio revolucionario del cual ellos a todo hablan. esto te debo decir que aparte de muchos exconscriptos que están viendo el programa y que nos dan sus comentarios, algunos de los que ya te he leído, debo decirte que también tenemos entre los auditores a Marcela Marchán, que es viuda del camarógrafo de Canal 7 Cabezón del Casa 212. Otro gran error también. Otro gran error de la Fuerza Aérea. Ella está escuchando atentamente, créeme que está... un saludo para ella. Claro, dice, todo lo hacen por complacencia. Ese es el comentario de Marcela Marchán. Entonces, mira, profundizando un poquito sobre el tema doctrinario. Bueno, todos sabemos que si leemos tu libro nos queda súper claro de que en estos momentos el ejército está en un default moral, aunque no lo quiera reconocer. Carabineros también está en un default moral, aunque no lo quiera reconocer. ¿Qué has podido investigar de las otras instituciones? ¿Te ha llegado algún rumor de la Armada? ¿Te ha llegado algún rumor de la Fuerza Aérea o alguna noticia cierta de que este modelo se esté repitiendo? Solamente lo que está publicado, digamos. No. Perfecto. Te mentiría, digamos, si te dijera que tengo antecedentes concretos de Mira, aquí Gonzalo Roja hace una buena pregunta. ¿Tú crees que efectivamente esta constituyente que se ve tan debilitada le puede poner finalmente el cascabel al gato? Dígase, hacer modificaciones reales a la dependencia de las Fuerzas Armadas respecto al poder civil, una reforma, una refundación, llámala como tú quieras. ¿Ves que puede haber ahí algo, una esperanza? Espérame, se me corta. Si los civiles en el fondo pueden hacer un aporte digamos, a través de una intervención a un cambio del ejército. Absolutamente, fondo, a través de la constituyente, a través de una eventual nueva constitución. Yo creo que sí, en la medida, mira, sabemos que la Constitución no puede ser muy específica y que tiene que ser general, pero al mismo tiempo no tiene que ser tan general para no dejarlo en la nada, digamos, lo que se señale. Entonces, mira, yo creo que la Constituyente puede hacer un aporte respecto de esto, respecto de la subordinación absoluta de las Fuerzas Armadas respecto de la civilidad, y eso implicaría posteriormente bajarlo esto a leyes. Hablando con Nelson Caucoto en algún momento sobre este tema, conversamos y él me decía, mira Javier, la Constitución es una norma general en el fondo, valórica, si tú quieres, que da un estándar para poder hacer cambios legales dentro de un país concretamente, pero estos tienen que bajarse a leyes. Si es que la Constitución se transforma en una hoja meramente declarativa y no se transforma en leyes, es complicado, o sea, no va a suceder nada. Entonces lo que te diría es que la constituyente, en la medida que sea clara respecto de este tipo de temas, del financiamiento, por ejemplo, y de la sumisión, de la no deliberación de las Fuerzas Armadas, de, por ejemplo, la existencia de la obediencia reflexiva dentro de las Fuerzas Armadas, que supone, pero por supuesto que no se puede obedecer ciegamente a un oficial que, por ejemplo, a un delincuente, ¿cierto? O que te está pidiendo cuestiones ilegales. O sea, de hecho, eso reflexiva como corresponde. Eso es de temer, o sea, que solamente esas cosas quedan. ¿Tú crees que hay más? Rafael Jarvis por ahí o es solamente la ilustre excepción? Hay más. El cabo Cristiano Paso, por ejemplo, dio una tremenda pelea también en contra del ejército y es una de las principales personas que han denunciado a Emilio Sutherland
por ejemplo, él es la persona que le prestó el testimonio, se fue, incluso hizo esta reconstitución, le pasó todos los antecedentes, todos los papeles Ujú. que daban cuenta de la situación dentro del regimiento, que después derivaron en que el coronel Juan Carlos Vega y otro alto oficial fueran condenados judicialmente por estos actos. ¿Y saben lo que alega el cabo Cristiano Paso? Que Sutherland se quedó con los papeles, no le devolvió, se quedó con la evidencia, no le devolvió los papeles, él tenía, y en varios casos eran copias únicas, según lo que me dijo el cabo Cristiano Paso. Entonces hay otra gente que ha denunciado también y que ha generado cambios. Rafael, si tú quieres, es el más notorio, porque además es el único denunciante en el Milico Gate. Ujú. Como persona natural, en el Milico Gate hay solamente un denunciante, que es Rafael Harvey. El resto de las aristas que está investigando la ministra Romy Rutherford vienen producto de la denuncia original, digamos, y de cuestiones que ella ha ido detectando en el camino también. Ahora bien, así como están las cosas, como están los vientos, ¿crees que la ministra Rutherford pueda completar bien su investigación, pueda llegar efectivamente? Se dio un gran paso, tenemos o sea, es histórico y a su vez vergonzoso la cantidad de ex comandantes en jefe que en este momento están procesados, tanto en el ejército como en carabineros. Pero, Uh-huh. ¿crees que efectivamente se pueda llegar al fondo, que haya penas efectivas? Dime tu opinión respecto a eso. Mire, yo espero que sí, te puedo decir, y creo que eso es más importante de lo que, digamos, de lo que yo pueda esperar. Ujú. Porque, claro, cuando uno ve la realidad, lamentablemente la evidencia dice que es complejo, pero creo que no tenemos que detenernos en eso y tenemos que continuar, digamos, en el afán porfiado, si tú quieres, Ujú. de denunciar y de creer que esto va a cambiar, y eso básicamente es lo que nos mantiene movilizados. Pero claro, hay cosas preocupantes, por ejemplo el hecho de que la ministra Romy Rutherford le hayan bajado, ¿cierto?, Ya. una arista, producto de que el general Oneto, que está procesado en la lista de empresas de turismo, se determinó, pidió su sobreseimiento, no porque no porque no hubiera delinquido, sino que sus abogados pidieron sobreseimiento porque digamos, se había cumplido la prescripción. Habían pasado 5 años desde la comisión de los delitos. Y esto llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dio la razón. Ujú. ¿Mm? Así que ese es un mal precedente. Es Mm. un mal precedente. Perdón, la Corte Marcial le dio la razón y eso se va a revisar en la Corte Suprema, pero es un mal precedente porque ese es un camino que se está abriendo, por ejemplo, para ser ocupado en contra de los dos excomandantes en jefe que están procesados por lo mismo, ¿cierto? Ujú. El general Oviedo y el general Juan Miguel Fuentealba. Ambos, además de estar procesados por las millonarias cifras de mala utilización de gastos reservados, Por miles favor, de millones de pesos, cuéntanos las cifras, están procesados porque en la empresa de turismo. ayúdanos a dimensionar un poquito. ¿Cuánto se embolsó el general Fuentealba y su esposa? Aproximadamente. O exactamente, si Estamos tienes el hablando que dato. la cifra cercana, digamos, por concepto de gasto reservado, cercana a los 3.000 millones de pesos, un poco menos, pero 3.000 millones de pesos, y el general Oviedo 4.500. Espérate, me estáis diciendo que se embolsaron directamente como personas naturales 4.500 millones de pesos y 3.000 millones de pesos en el caso de Fuentealba. Eso es lo que le atribuye, eso es el procesamiento, es el procesamiento de la ministra Romy Rutherford. Espérate, y esto aparte, ¿cuánto es el sueldo actual de un comandante en jefe? Más o menos. Creo que está en torno a los 3.500.000 de pesos, algo así. Ya. O sea, claramente lo consideraban insuficiente y por ende se embolsaron ni más ni menos que casi 100 veces su propio sueldo durante sus periodos de gestión de comandante en jefe. Exactamente. Wow. ¿Esto se repite? ¿Tienes alguna noción si se repite en los casos de los comandantes en jefe anteriores? Dígase Isurieta 1, Isurieta 2, etcétera. Está calculado desde el periodo del comandante en jefe de Juan Miguel Fuentealba. Ya. Desconozco para atrás y no te podría dar antecedentes respecto de eso, porque, digamos, yo trato de hacer mi trabajo lo más responsablemente posible,
Ujú. pero también digamos, no se ha investigado de ese periodo más para atrás, me parece, por el mismo asunto de la prescripción, pero no lo sé, no voy a aventurar un juicio. Perfecto. Ahora bien, para graficarnos un poquito lo grotesca de esta situación, ya estamos hablando del general Fuente Alba, 4.500 millones de pesos entre él y su señora. Y yo, bueno, algo me hace pensar que además era dinero libre y polvo y paja porque era efectivo, era dinero en sobres, lo más probable. Y aparte de Ujú. eso, obviamente que como buen comandante en jefe, era una vivienda asignada por el Estado, etcétera, un chofer que seguramente era asignado por el Estado, un auto, benzina, etcétera, eso no está incluido. Todos los beneficios que se Claro, recibe desde ese cargo. claro, no es plata libre, pero libre, y sabemos cómo es la educación también Ujú. de sus hijos, tienen colegio ahí con facilidades, sabemos los préstamos blandos que reciben, ¿cierto? Sabemos la entrega de viviendas fiscales durante el periodo en que están trabajando, etcétera. ¿Mm? Hay un montón de beneficios que A tienen. propósito del tema de los préstamos blandos, cuéntanos un poquito de la lista de agencias de turismo. Eso tiene básicamente que ver con que se utilizaba, había un modus operandi dentro del ejército para sacar dinero a través de viajes, en el cual, por ejemplo, un viaje oficial, tú tenías que ir, suponte, a Alemania, a la ciudad de Bonn, ¿Ya? y se cotizaba el pasaje más caro. El ejército cotizaba el pasaje más caro y compraba el pasaje más caro, Ya. ¿ya? A la agencia de turismo, una agencia de turismo amiga, si tú quieres. Wow. Se Ya. compraba el más caro. Después el oficial iba personalmente a la agencia de turismo y pedía cambiar el pasaje, ¿ya? Por uno más barato, e incluso cambiando el destino. Sabemos que ahora que hay, por ejemplo, el general Oneto fue a Disney, ¿m? A A través Disney. de este mecanismo, ¿Ya? claro, y cambiaban los itinerarios y el diferencial, como se había, digamos, pagado y se había cotizado el pasaje más caro de todos los que habían y después se cambiaba por uno mucho más barato, el diferencial de dinero, la agencia de turismo se lo devolvía, en este caso al oficial que iba de viaje, a través del ítem exceso de equipaje y le depositaba esa cantidad de dinero que lo ocupaban como un viático. Mm, qué terrible. Y en eso Eso es es. básicamente. Ya, y eso básicamente significa cuánta pérdida para el Estado chileno en dinero. ¿Es eso el No sé, ejercicio? fíjate qué cantidad. No son montos como los del Milico Gay, estamos hablando de, en algunos casos, $15.000, 25.000, algunos generales, etcétera. Pero mucho tiempo y muchos, digamos, no lo vamos a saber hasta que la ministra Romy Rutherford nos cierre su investigación, ¿cierto? Y nos muestre Ahora bien, esos antecedentes. hay asuntos de corrupción históricas como la cotufa, los cheques al hijo de Pinochet que simplemente ya por el tiempo y por la prescripción no lo vamos a saber jamás. Claro, A no ser que, así es. claro, a no ser que haya una investigación periodística, que las ha habido algunas, etcétera, pero básicamente eso ya simplemente, lamentablemente, es historia. Es Eh, historia, tú lo has dicho. no sé si alguna vez le preguntaste a Rafael Harvey sobre el tema del profesionalismo, porque sabes que por las cosas que tú me has dicho, Javier, yo tengo miedo, efectivamente, en este momento de tener una guerra, qué sé yo, con Perú o Argentina, porque yo no sé si este ejército tan corrupto, tan calígulamente corrupto desde el interior, sea capaz de ganar cualquier guerra. O sea, yo no sé cuál es el estado del material de guerra que se nos ha dicho que es de última generación, que es imbatible, etcétera. Yo realmente, en temas de la moral de la tropa, no sé cuál Ujú. es tu opinión, pero me da miedo tener un enfrentamiento en este momento con cualquier país fronterizo, dada la baja calidad moral de la oficialidad. Claro. ¿Ah? No sé si. No, Rafael me contaba, por ejemplo, que habían regimientos de cartón, como él decía, en Coyhaique, por ejemplo, porque no había municiones, no habían
digamos, había problemas con sectores medioambientalistas y no se utilizaba el regimiento, digamos, para lo que estaba mandatado, digamos. Entonces, en la práctica no hacían nada respecto por ejemplo, lo que tú estás diciendo, el entrenamiento, por ejemplo, en cierto tipo de armamento. No se hacía. Entonces, eso yo te puedo decir que es como lo que pesquisé ¿Ya? respecto de lo que Rafael me contó. Y esto sería en Coyhaique, una especie de Esto sí, regimiento de papel, de cartón, que en el fondo solamente existe ahí para justificar gastos. es aparentemente. Wow, increíble, increíble. Eh, Cuéntame un poquito de... ¿Rafael ha tenido algún tipo de... Bueno, me imagino que no fue fácil que lo llevara a mentiras verdaderas. Yo me imagino que te costó un poco convencerlo. ¿Ha recibido algún tipo de amenaza, eh, Rafael, desde su aparición en televisión, de sus declaraciones? ¿Cuál ha sido la reacción de sus cercanos? Bueno, mira, en términos generales, digamos, te puedo decir, porque ahí también respeto la privacidad de Rafael y otros, ha sido afectado su entorno directo. ¿Ya? eh, ha sido afectado el entorno directo, digamos, no los han dejado fuera, ya Ujú. han tenido problemas familiares, ya varios denunciantes, ya sea a través de seguimientos, controles, etcétera. Según Rafael, incluso la ministra Romy Rutherford, cuando él le denuncia que estaba siendo interceptado en sus comunicaciones, Rafael se entera de que le estaban pinchando el teléfono mucho antes de que apareciera en la prensa, debido a que otro oficial de inteligencia del ejército le mandó un WhatsApp y le dijo: el general Martínez, el director de inteligencia, que ya no me acuerdo, Chafik Nasal, Martínez y Oviedo, te ordenaron escucharte, y le Ujú. mandó el registro de sus llamadas y después le mandó copia de una conversación con su papá. Y Rafael le cuenta esto a la ministra Romy Rutherford, y según lo que Rafael me cuenta, la ministra Romy Rutherford le dijo: a mí también me han seguido, y a mi hijo incluso. Y Rafael esto lo intenta denunciar al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa no le responde, no le da audiencia. ¿Mm? Increíble. Entonces la situación de amedrentamiento es fuerte. El hecho de que nos hayamos enterado, imagínate, de que habían dos oficiales, no oficiales, integrantes de la Dirección de Inteligencia del Ejército parados afuera del despacho de la ministra Romy Rutherford, y que fueron grabados, ¿cierto? Aparecieron en la prensa. Dos integrantes de la DINE afuera revisando quiénes entraban y quiénes salían. ¿Tú Ujú. crees que eso lo hicieron de manera escondida y que los pillaron, o que lo hicieron a propósito para que los vieran y es un amedrentamiento? O Porque sea, si ellos quieren, claro. tú no los ves. Ujú. Si ellos quisieran, se ponen detrás de un vidrio en un departamento con un gran angular bien grande, ¿cierto? Ujú. Y captan exactamente lo mismo. Pero no hicieron eso. Estaban ahí afuera, Ah, parados de punto fijo. ¿Se puede hacer eso? ¿Corresponde hacer eso? ¿Es un amedrentamiento eso? mm, no, por supuesto, te entiendo el concepto. Ahora bien, tú me estás ¿Mm? diciendo que el Ministerio de Defensa no se ha pronunciado respecto a estos seguimientos, respecto a estas presiones a una... No, no, Rafael lo denunció, está en el libro, Rafael lo denunció en cantidad de ocasiones. ¿Ya? Incluso presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones. Ujú. ¿Mm? El abogado Rubén Jerez presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones porque el mismo abogado, que era amigo de Rafael, se dio cuenta que Rafael lo estaban siguiendo. Rafael no le prestaba mucha atención, pero el abogado se dio cuenta y le dijo: mire, te están siguiendo estos gallos, no sé qué. Y él mismo le ayudó y le presentó un recurso de protección, y la justicia dijo: no, no al lugar, Mm, rechazado. increíble. Y hasta el día de hoy tenemos un proyecto de ley, que es el proyecto de ley Capitán Harvey, Ujú. ¿cierto?, que fue aprobado en el año 2018 por la Cámara de Diputados, que protege a los denunciantes de las instituciones castrenses, digamos, distintas instituciones de Fuerzas Armadas y de Orden,
pero que duermen hoy día en el Senado, a 2021. No se ha aprobado. Hay ¿Por un qué no se ha proyecto aprobado? de ley, tú me estás diciendo que efectivamente le da protección a los denunciantes dentro de las Fuerzas Armadas de cualquier hecho de corrupción y que duerme el sueño de los justos en el Senado. Simplemente no se ha convertido en ley. Está aprobado por la Cámara Claro, de no, Diputados, hoy pero día no, no por hoy el día, hoy Senado. día no existe protección para los denunciantes de corrupción de las instituciones castrenses. Existe la obediencia absoluta. Pero para una persona como Rafael u otro que quiera denunciar, tiene que hacerlo dentro de la justicia militar. Mm. ¿Y qué pasa cuando una persona como Rafael, por ejemplo, que Rafael es la persona que denunció al comandante en jefe actual, Ricardo Martínez, en la arista Empresas de Turismo, producto de que un informante le entregó la información de los viajes del general Martínez bajo esta lógica que te conté anteriormente? ¿Qué pasa cuando un oficial, por Ujú. ejemplo, tiene que denunciar al comandante en jefe y el Mm. sistema de justicia está controlado en buena medida por el comandante en jefe? ¿Cuál es la posibilidad que existe de denunciar realmente? Mira, Prácticamente ninguna. Entonces quiero, no hay incentivos para la quiero denuncia, leerte todo lo algunos de los contrario. claro, quiero leerte algunos comentarios para que veas todavía cómo culturalmente reaccionamos respecto a estos temas. Mira, Benito Bastida me dice, mañana todos los que opinamos en el programa de hoy estaremos en la mira. Hugo Alejandro Dovi Rossi me dice, desaparecido César Parra, textual. Ujú. Eh, Erika Castro, que la conozco, una amiga, dice, yo estoy camuflada. Raúl Ojeda dice, nos vendrán a matar. Eso es lo que piensa hoy día la civilidad cuando se hablan estos temas. O sea, lo tenemos tan asumido que en el fondo cuando incluso estamos como tú y yo ahora hablando respecto a un tema que implica la pérdida de... Mira, Víctor Vargas dice, borremos los comentarios. Hay miedo, po, hay miedo, hay una cultura del miedo todavía que se impone. O sea, ni tú ni yo podemos estar tranquilamente hablando de un hecho periodístico como es la corrupción en una de las ramas de la Fuerza Armada, que es lo mismo que hablar de la corrupción, que sé yo, en el Ministerio de Educación, que sé yo, en cualquier Ministerio de la Cultura, y sin embargo hay un miedo que está pegado en la piel, y que está pegado en la piel, yo te diría fácilmente desde el 73. Seguimos hablando con los mismos Claro, códigos del 73. ¿Ah? claro, No hables mucho, que exactamente. te puede pasar algo. Nos seguirá unos bala negro, Ujú, dice Gonzalo Rojas acá. ujú, ujú. ¿Cómo le está yendo al Complicado, libro? súper Sí, complicado. complicadísimo, o sea, complicadísimo que no podamos después bueno, obviamente que de 50 años de dictadura y de 30 años de democracia no podamos decir nada, güey. O sea, en el fondo, que todavía la gente común y corriente, como la que nos está mirando en este momento, Javier, están asustados. Ujú. ¿Ah? Claro, exactamente. Mira, hoy Mira, día me llegó un mensaje al mira. Deja leerte los Instagram. últimos, por favor, antes que me digas lo que te digo. Mira, vendrán los hombres de negro con gafas Ujú. Ray-Ban. No me asustes, que ya estuve así, vigilada años atrás. Y eso que solo culpé a mi ex, que era militar, por violencia intrafamiliar. Nos cosimos todos en este en vivo. Yo no fui. No sé, son los amigos míos del espacio que van a salvarme. Ujú. Entonces, por eso, mira, Antonio Núñez hace una buena pregunta. ¿Es realmente miedo? ¿Lo están diciendo en broma o en serio? ¿Realmente no podemos debatir de esto? Ese es el tema. Yo Pero creo que cuéntame, no creo que le tengamos tanto miedo, sinceramente. Si no, hay una no cultura, estaríamos hay una ahí herencia. acá, para Ujú. empezar. Digamos, si fuera el ambiente como el de la dictadura, yo creo que el periodismo ha hecho bastante, Sí, digamos, en ese absolutamente. sentido, y la institución está bastante averiada. Carabineros también, respecto de la credibilidad, y eso también les resta. Ahora bien, Eh, cuéntanos un poquito pues, del mensaje que te llegó hoy día. bueno, no sé si es reproducible, pero a No, propósito dale de lo de nomás, por Saderman, favor. una solicitud de mensaje, ni siquiera un mensaje, ¿Ya? fíjate, de un tal Cristian Hernández Fernández. ¿Mm? ¿Ya? ¿Te gusta enlodar a otros en el canal? Yo supongo que esta persona trabajará en el canal 13, ya que me habla del canal. ¿Te gusta enlodar a otros en el canal? Dice. Te ¿Ya? estaré esperando. Cualquier día de estos te sacaré la concha de tu madre, por maricón y poco hombre. Sé hombre y da la cara. Increíble.
IHDLGP, hijo de la bla 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 bla, Chupa de Fuentes, me dice, por el animador de cómo se llama, de Mentiras Verdaderas, donde apareció esta denuncia en contra de Sutherland. Repite el nombre, por favor. Eso, ¿Quién te hizo esa amenaza? Cristian, la página es Chernandez 1965. CHERNANDEZ 1965. Chernandez 1965. Yo me metí a verlo y evidentemente el caballero no pone su cara, po. Dice que es feminista, dice que orgulloso padre, trabajólico, tiene una foto ahí con unas mascotas, bien bonitas las mascotas, y siempre aparecen sus pies, pero no aparece su cara. ¿Por qué será? Oye, no puedo dejar de mencionar, Javier, que hay un candidato a la presidencia actualmente, que es José Antonio Kast, que ha hecho público, te ha llamado mentiroso, te ha llamado que no eres un periodista que hace las cosas bien, etcétera. Y ojo, José Antonio Kast dijo eso de mí, no sí, sabía. José ¿Cuándo lo Antonio dijo, ayer en el programa? No, lo dijo hace mucho tiempo, de hecho lo dijo en Twitter. Cada vez que se le menciona el tema de Paine, dice, hay un autor que habló de esto, pero que en el fondo son puras mentiras. Y lo ha dicho varias veces en realidad. Entonces, y estamos hablando de un hombre que el día de mañana puede ser presidente, así como van las cosas. Claro. Cuéntanos un poquito sobre la arista Kast, porque de hecho, te lo reitero, o sea, seguramente tenés bloqueado en el Twitter, pero eso no he podido verlo, po. No me tiene bloqueado, fíjate. Pero él ha dudado públicamente de tu trabajo, especialmente del tema de la denuncia que hiciste respecto a la participación de su familia en Paine, el tema también de la participación de su hermano en la DINA, etcétera. No sé si nos puede hablar un poquito de eso. Sí, yo básicamente lo que he señalado respecto a este caballero, por ejemplo, que está pidiendo que se haga una zanja ahí en el norte, ¿cierto? Es que si su familia, que llegó acá a Chile producto que su papá era oficial del ejército nazi y que estaba siendo interrogado en ese momento justamente por crímenes de guerra en Alemania. Eso te iba a decir, porque mira, a ver, por ese motivo. Conversemos. Esto no lo digo yo, esto lo saqué del libro de la señora de él, que se llama Olga Riz. Sí, me quiero detener en ese punto, porque una cosa, me acuerdo que, bueno, el periodista Sichel le hace muy mal la pregunta cuando lo tiene enfrente, que ese es un error que comete la mayoría de los periodistas, al pararse frente a José Antonio Kast, no van muy bien preparados, al parecer. Porque el periodista Sichel le pregunta, ¿es verdad que tu papá fue nazi? Entonces le dice, no seas tonto, en el fondo una cosa era el partido nazi y otra cosa era la Wehrmacht, que era el ejército alemán. Pero, a ver, mi duda es la siguiente, si tú eres un soldado de la Wehrmacht, te rindes no ante los aliados. Sin embargo, el padre de José Antonio Kast, al parecer tenía bastantes contactos, porque utiliza la ruta que utilizaron otros como Walter Rauf, etcétera, dígase Vaticano, Caritas, Cruz Roja, para llegar a América Latina. Y eso no deja de sembrar un manto de dudas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Claro, esa fue la investigación, digamos, parte de la investigación, lo que tú estás diciendo de A la sombra de los cuervos, que utiliza esta red, digamos, amparada en la Iglesia Católica o en una parte de la, ¿cierto? Dígase la triangulación, la triangulación Caritas, Vaticano, Cruz Roja. Sí. Ajá. Sí. Sí, Que es lo que llegan acá por mar, digamos, Chile con etcétera. 2 hijos, este oficial del ejército, ex oficial del ejército, con 2 hijos pequeños, escapando en el fondo de los juicios que se podían venir en Alemania, y eso no es algo que yo haga una interpretación, eso está en el libro, insisto, en el libro de la madre de José Antonio Kast. la señora. Y habla de que su marido era un oficial muy competente dentro del ejército, haciendo esta diferenciación patética, digamos, entre el ser eficiente y la moral, digamos, como que dice, era capaz de escribir no sé cuántos memorándums al día, claro, memorándum que probablemente generaron muchas muertes, pero ella hace la separación
y habla de lo competente que era este caballero, ¿cierto? Dentro del ejército, dentro de la Segunda Guerra Mundial, sin tomar en consideración, digamos, al otro lado, como te digo, que es algo vergonzoso, que cualquier persona con un mínimo de criterio formado se da cuenta de que uno no hace aspaviento, ni tampoco, digamos, hace gárgara, producto de haber hecho algo uno personalmente bien, como haber dictado o ser un excelente taquígrafo, no sé cómo se dice, dentro del ejército, a un ejército que sabemos lo que pensaba y lo que hizo con muchos seres humanos y todo el daño que causó a la humanidad. Sin embargo, esta señora se sentía con el derecho de destacar estos puntos, y como te digo, ahí mismo se cuenta cómo llegan acá a Chile, primero una pensión, etcétera. Entonces yo básicamente lo que hice hace poco, le pregunté al candidato por redes sociales si es que él consideraba que a ellos los debieran haber deportado también, por cierto, ya que venían, no solamente eran inmigrantes ilegales, sino que venían aquejados por una situación ética, moral, legal incluso, que no fue enfrentada en su momento en el Absolutamente. país de origen. O sea, digamos que... Y sin embargo, estando acá en Chile, se sienten más chilenos que los porotos, y con la facultad y el derecho de expulsar a otras personas que vienen por razones humanitarias, entrando a Chile por una situación dramática. Digamos, hay que recordar que nadie es migrante porque en su país de origen las cosas están fáciles. A nadie le gusta dejar su casa, ¿cierto? Ni lo hace por placer, y menos en las condiciones que lo están haciendo. Sin embargo, esta persona, después de haber recibido la hospitalidad de este país, se siente tan dueño del país, digamos, bajo esta lógica neoliberal de propiedad individual, se siente tan dueño de su predio, parece, que parte de este país, que siente el derecho de pedir que la gente se haga una zanja en el fondo para que caigan como una especie de hoyo, porque no puedan pasar un hoyo gigantesco. Ya, pero utilicemos el derecho a réplica, Javier, porque José Antonio Kast, el candidato José Antonio Kast, cada vez que se le menciona el tema de Paine, de los desaparecidos de Paine, de la participación de su familia, él dice, no, esto salió en un libro, etcétera, que escribió un periodista que no es muy serio, y se lo despacha así de fácil. ¿Tú nos puedes precisar exactamente cuál es la participación de la familia Kast en efectivamente las desapariciones y las torturas en Paine? Mira, yo no venía preparado para esto, pero te puedo decir, Someramente, digamos, sí. a grandes rasgos, por la memoria que guardo todavía de lo publicado en A la sombra de los cuervos hace 6 años atrás aproximadamente. A ver, en el caso de Paine tenemos que civiles de esa localidad, varios de ellos empresarios, agricultores, comerciantes, etcétera, prestaron alimentación, prestaron vehículos, entregaron alimentación, prestaron vehículos a los carabineros de Paine, y les ayudaron en patrullaje. También estuvieron ahí en la comisaría, y en el fondo esto se produce en el mismo momento en que la gente es secuestrada. De hecho, hay gente condenada, civiles condenados en Paine por haber, digamos, llevado a carabineros o haber participado de caravanas que secuestraron gente que posteriormente fueron asesinados. El hermano del candidato José Antonio Kast, Cristian Kast, reconoce haber estado ahí y presidente de Cecinas Bavaria durante mucho tiempo, reconoce haber estado ahí en la comisaría de Paine en circunstancias de que 2 personas estaban detenidas ahí, y esas personas posteriormente fueron asesinadas. También reconocen haber prestado vehículos para estos patrullajes, y se desconoce si estos patrullajes derivaron efectivamente en el crimen de personas, porque no están identificados todos los vehículos. Sabemos que pasaron una camioneta roja. Entonces sabemos que también le entregaron alimentación a los carabineros de Paine, los mismos carabineros que están procesados y condenados por estos crímenes. Sabemos que la familia Kast, estaba de acuerdo con el régimen de Pinochet, ¿cierto? Que no socorrieron a la familia de un trabajador que le fue a pedir ayuda porque su hijo estaba detenido y había sido funcionario de Cecinas Bavaria y había sido expulsado por intentar fundar un sindicato.
¿Mm? Mm. Sabemos que uno de los hijos de esa familia, Miguel Kast, trabajó como Ministro analista Plan. o entregó informes para la DINA. ¿Mm? Eso te iba a preguntar, la participación del hermano de José Antonio Caz, de Miguel Caz, efectivamente, en entrenamiento. Me acuerdo también someramente de que lo leí en tu libro, de que aparece involucrado con la DINA en prácticas de tiro, etcétera, como tú dices en denuncias. Clarifícanos un poquito ese tema. ¿Cuál es la relación de este señor, que fue ministro de Odeplan en su momento, eh, su relación con la DINA? Es un Chicago Boy, ¿cierto? Es de un pensamiento extremadamente liberal en la parte económica y extremadamente conservador en la parte valórica, lo cual no se entiende, o por lo menos yo no logro comprender cómo una persona anda pegando hachazos, digamos, cortando cabeza y pegando balazos en el mercado económico, Ujú. digamos, caiga quien caiga, y digamos, a diestra y siniestra, y por otro lado, después el día domingo va a golpearse en el pecho, digamos, o a confesarse por esos, entre comillas, crímenes que se pueden cometer en el mercado económico que no son considerados de esa forma cuando se trata del mercado económico, pero en todo lo demás es conservador, pero al extremo, digamos, Ujú. al extremo moral. Este caballero, que es hijo de este otro caballero de Michael Kast, inmigrante alemán, oficial del ejército nazi, llegado a Chile en las condiciones que ya hablamos, es uno de los principales ideólogos del sistema económico que se implantó en Chile neoliberal por parte de la dictadura. Fue ministro del Trabajo, fue director del Banco Central, fue director de Odeplan, que es el organismo, para que uno entienda. En Chile la mayoría de los cambios económicos se hicieron, como no había parlamento, ¿cierto? Y estaba la Claro. constitución en redacción, la nueva constitución del 80 se hicieron a través de decretos leyes, ¿m? Nacidos desde el Ejecutivo. Esos decretos leyes, la gran mayoría fueron creados por la Odeplan. Todos estos cambios que se hizo, él es el autor intelectual del plan laboral, por ejemplo, ¿cierto? Que sabemos todo el daño que ha causado hasta el día de hoy y lo difícil que ha sido remontarlo, producto del poder que se le quitó a los trabajadores que se habían ganado históricamente, no durante el gobierno de Salvador Allende, Ujú. sino que durante, digamos, la historia de este país. Desde la ley Se de la borró de un silla. plumazo. Claro. ¿Mm? Borró de un plumazo Se todos borró de un los... plumazo y este caballero autor intelectual Claro. de eso. ¿Mm? ¿Tuvo relación, más allá de esta participación en la dictadura, que en el modelo, en la construcción del modelo, que no es menor, tuvo relación con algún servicio de seguridad? Claro, en el libro se presentan ahí los testimonios de dos oficiales de la DINA, uno incluso del subdirector de la DINA, quien señala que este caballero le hacía Ujú. informes económicos, informes en economía, porque la DINA es mucho más de lo que uno conoce, digamos, también tenía un área económica, etcétera, funcionaba en varios frentes. Uno de esos frentes tenía que ver con la aniquilación, la tortura concreta, pero había otra parte que tenía que ver con la parte económica, que también, digamos, la revisaban con el mismo celo, y este caballero prestó ahí su colaboración a la Dirección de Inteligencia Nacional. ¿Mm? Y eso está declarado por oficiales, digamos, por integrantes de la DINA, no por gente que vino de afuera, y por altos oficiales de la DINA. Mm. Wow. Qué, qué exceso de información, mi querido Javier. Oye, ya para ir terminando, eh, ¿cómo le ha ido en venta a la guerra de Harvey? Ahí está bien, ¿Ya? le ha ido bien. Estas situaciones como la del tío Emilio hacen que el libro se venda más, digamos, Ujú. lamentablemente para él. Si lo que espera, digamos, es generar un efecto contrario, no ha sido así, sino al revés. Digamos, el libro se está vendiendo, está distribuido en todo Chile, en Ujú. prácticamente todas las librerías, pequeñas, medianas y cadenas también, y también a través de internet, por la editorial Seibo. Ujú. Seibo Ediciones, para el que quiera,
puede comprarlo, está todavía, mantenemos el precio de 15.000 pesos porque creemos que no hay que subir los libros, entonces asumimos ahí el costo, la inflación que se ha generado en este país, pero hemos decidido, o la editorial más bien ha decidido no subirle el precio a los libros, no traspasárselo a la gente, así que se mantiene ahí firme en 15.000 pesos aproximados, de los libros más baratos que están y con una gran cantidad de páginas más, tiene casi 300 páginas. Mira, te voy a leer algunos comentarios. Acá en Osorno decían que los camiones Felco llevaban los cuerpos del 73. Eh, a ver, el resto del año hacen negocios en paraísos fiscales, viajan juntos. Mónica Muñoz, lo vi ayer en Busca Libre, tu libro. Bueno, tu libro Javier, Católica Carrasco. Allí quedó el tío Emilio, dice Carlos Cabello. Antonio Núñez, sí, demasiada información, creo que no podría dormir, dice Antonio Núñez. A ver, déjame ver qué más. Lo compré hoy, dice tu libro, en Librería Antártica, Antonio Núñez. Eh, en los 80 el periodismo y los medios solo mostraban lo que los militares querían. En la actualidad sucede lo mismo, con la diferencia que existen los medios electrónicos como CIPER, el desconcierto, etcétera. ¿Ah? Así que, bueno, en el fondo, muy buena recepción, Javier, te pasaste, gracias por haber aceptado la invitación hoy día. Eh, Mira lo que me piden aquí, me piden que sortees un libro. Ya, pues vamos a sortear un libro. Ya, Yo te lo paso sorteemos. después, no sé cómo te lo paso, te lo mando, te No, lo ahí nos mando. ponemos de acuerdo, vamos a sortear un libro. Wow, yo creo que, no sé, ¿tenías algún proyecto en vista que se viene ahora? ¿Estáis viendo qué tema tocar? Estamos trabajando tenemos que sacar nos ganamos un CNTV, o sea, se ganó un productor un CNTV, me contrató a mí por un libro que hice que se llama El Camaleón, Así doble vida de un es. agente comunista, Ujú. y está financiada una serie de 8 capítulos de ficción, en la cual fue co-guionista y soy codirector. Y se tiene que grabar Buena, ahora, buena. rodar en febrero y marzo. Entonces estoy, la verdad, que preparándome para eso, porque es una disciplina desconocida para mí, digamos, el arte dramático, estoy aprendiendo, Ujú. y nada, estoy 100% por ahora metido en Abocado eso y en la al... promoción del libro. Ya, estás entre el guión de Camaleón entonces Y la dirección, porque el y la guión dirección. ya lo escribí. Vamos a empezar a trabajar ya con los actores, digamos, los ensayos, todo eso. Mira, Claudio Valencia dice aquí, leí ese libro de Javier Rebolledo, es muy bueno, El Camaleón. Así que la gente aquí te Ujú. manda todo el Gracias. cariño, querido amigo, y Ujú. bueno, yo también obviamente. Así que ya pues, vamos a sortear efectivamente La Guerra de Harvey, gentileza, a pedido del público, ¿ah? No te estoy metiendo en problemas, Muy bien. supongo. No, para nada, está bien, no te preocupes. Dale. Así que bueno, agradecerte realmente gran programa el de hoy día y como te digo, gracias por haber comparecido en el capítulo inaugural de este nuevo programa Todos contra el Muro. ¿Ah? Así que Muchas gracias por la invitación. no, gracias a ti por la participación y te pasaste, pues qué más decirte, o sea, soy un seguidor de tu carrera, tú lo sabes muy bien, tengo todos tus Sí, libros, muchas no es gracias. necesario que te lo diga, suena muy calcetinero eso, ¿ah? Decir que tengo todos tus libros. Mira, Rodrigo Fuenzalida que está aquí también te manda su cariño y felicitaciones. Así que, bueno, Claudio Valencia desde Noruega también. Mucha suerte con tu libro, etcétera. Eso pues Javier querido. ¿Ah? Así que hay harta gente que te apoya, así que dele nomás. Y ahí vamos a conversar mañana de cómo me hace llegar la guerra de Harvey. Lo voy a leer yo primero, te lo confieso. Y después lo vamos a sortear. ¿Ah? Te Ya, pasaste. muy bien. Bien, Gracias me Javier. parece. Bien. Que estés Vale, bien. Oye, hablamos. claro, ¿Mm? bueno, ¿para qué te voy a decir? Te voy a hacer una despedida media macartiana. Buenas noches y buena suerte. ¿Ah? Gracias. Claro. Muchas gracias. Ya, que estés bien. Gracias. Buenas noches. Que Buenas estén noches. bien. Chao. Chao. ¡Wow! Intensa entrevista con Javier Rebolledo, hablando sobre su libro La Guerra de Harvey. Ojalá Dios quiera que no nos sigan metiendo el dedo en la boca
son demasiados los actos de corrupción. Si esto fuera la Junji, cualquier institución que no tiene armas, esto ya habría sido efectivamente motivo de un juicio político hace mucho tiempo. Les vuelvo a reiterar, no es ninguna animosidad contra las Fuerzas Armadas, sino que en el fondo ellos están sometidos al control, a la fiscalización de parte del periodismo, de parte de la justicia, de parte de la opinión de nosotros, de la sociedad civil, como cualquier otra institución, dígase desde la Junji, dígase desde, qué sé yo, el Ministerio de Cultura, cualquier institución pública donde se desvíen plata con el Ministerio de Educación, que tanto se le achaca a la candidata Yana Proboste. Entonces, en el fondo, por favor, aquí estamos hablando de millones de millones y de millones de pesos. ¿Ah? Así que, por favor, que haya más libros de denuncia y que esto se aclare pronto. El próximo miércoles, chicos, a todos los 134 que estuvieron ahí en sintonía, les aviso que a las 10 de la noche vamos a tener de invitada a la doctora Cordero, a la doctora, ¿ah? A la doctora María Cordero, como le diría Boric, no, a la doctora María Luisa Cordero, que ahora va de candidata a diputada, pues, así que para que no me digan que me estoy yendo para un lado, típico que van a decir, no, César Parra desapareció, César Parra los corvos, van a hacer los corvos. No, pues la próxima semana tenemos a la doctora María Luisa Cordero a las 10 de la noche, el miércoles, chicos, en Todos contra el Muro. Hay que aclarar todo y para todos, como dice Patricio Díaz Carrasco. Así que lo espero la próxima semana con la doctorísima. Tranquilo, Cuchito, van a poder opinar todo lo que quieran, van a tener la caja de comentarios tal cual como hoy día para que le puedan preguntar lo que quieran, por si acaso, ¿eh? Así que se pasaron, gracias por acompañarme en este proyecto y nos encontramos mañana en otro capítulo. Mira, me dicen César, asumen que vas a votar por Kast. Estoy a punto, Barbarita, me están convenciendo. Es posible que vote por Kast, no lo sé. ¿Ah? Voy a dejar a ver si la doctora la próxima semana me termina de convencer de que vote por Kast. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Nancy Salinas. ¿Eh? Así que gracias a todos por acompañarme hoy día y bueno. Este programa va a quedar alojado en un canal de YouTube que efectivamente se llama Todos contra el Muro. Moniquita, como siempre, se va a hacer cargo de eso. Así que va a quedar alojado ahí este programa por los que llegaron al último, etcétera, que no lo vieron, puedan disfrutarlo completo. ¿Ok? Eso, chicos. Gracias a Marcelita, Antonio Núñez, Marcita Marchán, Alejandro Zamora, Fabi Villanueva, el Cucho, Jenny Toro, eso. Gonzalo Rojas, Edgar Urriola, gracias a todos los que participaron con sus comentarios, Marta Tinanes, César Antonio Yáñez, Carola Cifuentes, se pasaron, se pasaron. Esa es la idea, pues Carola Cifuentes. Las palabras emitidas en este canal son responsabilidad de quien las emite. Rolando Pérez, Benito Bastías, se hizo corto el programa, yo sé que Benito Bastías quería contar más cosas. Natacha Matus, Vive el Arcón. Que estén bien, chicos. Nos vemos mañana en Pueblo Fantasma. Mira, a la Erika Castro su papá le dice doctora Cordero. Buen dato. Ya, chicos, que estén bien. Chao, nos vemos mañana.